Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga enormemente. En esta tarde quiero compartir sobre un tema muy importante para el cuerpo de Cristo. Es un tema que hace tiempo estaba rondando por mi cabeza y en el cual quería estudiar, investigar o profundizar, así que aprovecho esta oportunidad para que juntos abordemos este tema. Hoy quiero compartir con ustedes sobre el Espíritu Santo. Para dar comienzo a esta pequeña reflexión me gustaría primero que nada hablar sobre la Trinidad. Todas las personas que somos salvas somos trinitarios en creencia. Los verdaderos cristianos creemos en un Dios personal, pero que al mismo tiempo es Trinidad. Justamente en la reunión general que se realizó el domingo pasado, el pastor mencionó a la Trinidad y en pocas palabras aclaró que Dios Padre no es mayor que Dios Hijo no es mayor que Dios Espíritu no es mayor que Dios Padre y así. Las tres personas de la Trinidad están en el mismo rango, por así decirlo, y aclaró que no se trata de tres dioses distintos, es el mismo Dios con tres personas. Hace tiempo atrás trataba de entender cómo es que Dios puede ser un solo Dios y tres personas a la misma vez. Me di cuenta de que no hay manera de entender algo que escapa a mi entendimiento. La capacidad del ser humano es muy limitada para entender algo tan complejo, o sea, somos seres finitos. Lo que sí hay que tener en claro es que Dios es uno en esencia porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales y es tres personas. La Biblia categóricamente afirma que Dios es una persona, Jesucristo es una persona y el Espíritu Santo es una persona. Los tres tienen atributos, los tres tienen sabiduría, los tres tienen una mente, a los tres se les puede adorar, así como a los tres se les puede mentir. Espero que se me haya entendido. Bien, podemos ver a la Trinidad a lo largo de toda la Biblia. Cuando leemos el Viejo Testamento podemos ver que se trata de la dispensación de Dios el Padre. Con esto no quiero decir que en el Viejo Testamento no aparezcan las personas de Dios Hijo y Dios Espíritu, porque no es así. En el primer libro de la Biblia y en las primeras líneas podemos leer, y vamos todos a Génesis 1, versículo 1 y 2, que dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos que el Espíritu Santo estaba presente en la creación y a través de todo el Antiguo Testamento. También podemos ver apariciones por así decirlo, más bien, preencarnadas de Jesucristo, pero no con su nombre, más bien con el nombre del ángel de Jehová o el ángel del Señor, depende de la versión. Un ejemplo de esto lo podemos leer en Génesis 22, versículos 15 al 17. Y vamos a ver a Génesis 22, 15 al 17. Creo que en el 15 ya está decirlo, pero lo leo hasta el 17 porque es más claro. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Por lo que en el Antiguo Testamento vamos a encontrar a la segunda persona de la Trinidad, pero generalmente hablando el Antiguo Testamento lo podemos definir como la dispensación de Dios el Padre. Cuando uno llega a los libros de los Evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, e inclusive en el primer capítulo del libro de los Hechos, nos encontramos con la dispensación de Dios el Hijo, ya que tratan mayormente de la presencia del Señor Jesucristo. Repito, no quiero decir con esto que en los Evangelios no aparezcan las personas de Dios Padre o Dios Espíritu, porque no es así. Por ejemplo, durante el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo descendió desde el cielo como una paloma y se posó sobre él, y Dios Padre estuvo presente y hasta habló. Esto lo leemos en Mateo 3, versículo 16-17. Vamos a buscar Mateo 3, versículo 16 y 17, que dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Versículo 17 dice: y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No obstante, los evangelios son la dispensación de Dios el Hijo.
Ahora, cuando llegamos al primer capítulo del libro de los Hechos, la segunda persona de la Trinidad asciende a los cielos. Nos referimos a la ascensión de Cristo, ¿no? Luego la tercera persona de la Trinidad viene a la tierra y lo leemos en Hechos capítulo 2. Podríamos decir que el comienzo de una nueva dispensación, la del Espíritu Santo. En la actualidad vivimos en la dispensación del Espíritu Santo. Con esto no quiero decir que el Padre y el Hijo no estén presentes en la actualidad, porque no es así, ellos están presentes. En Hebreos capítulo 7, versículos 24 y 25 leemos, buscamos Hebreos 7, versículo 24 y 25 que dice así: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, Jesucristo, ¿no? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Lo que quiero decir es que la dispensación presente es primariamente la del ministerio y el obrar del Espíritu Santo. Bien, quiero hablar sobre los ministerios del Espíritu Santo. Antes que nada, creo que existe una gran necesidad en las congregaciones sobre conocer en cuanto al Espíritu Santo y su obrar. Es un tema muy importante en cómo Él obra en el corazón y en la vida de cada persona. Lamentablemente es común ver que en la vida de varios creyentes y de hasta congregaciones enteras el Espíritu de Dios pasa desapercibido. También es común que se refieran al Espíritu Santo como a algo, y suele ser frecuente, la verdad que suele ser frecuente, pero no está bien. En Romanos 8, versículo 16 y versículo 26 dice, vamos a buscar Romanos 8, versículo 16 y versículo 26, que dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el versículo 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Podemos ver que el Espíritu Santo es una persona que está presente en cada creyente y por ende siempre debemos referirnos a Él como lo que es, una persona de la Trinidad, no como una influencia, no como una fuerza, no como un algo. Es un huésped santo que mora en cada uno de nosotros. Bueno, volviendo al tema, voy a mencionar los ministerios del Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo trae convicción y eso lo dice en Juan 16, versículo 8 al 11. Así que vamos a Juan 16, versículo 8 al 11, que dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que vemos que el Espíritu Santo revela a nuestros corazones las formas en las cuales hemos ofendido a Dios y nos hemos apartado de su verdad. Da testimonio de que la humanidad es merecedora del juicio eterno por un Dios justo y recto. También el Espíritu Santo regenera, y eso lo vemos en Tito, capítulo 3, versículos 5 al 6. Así que vamos a Tito, capítulo 3, versículos 5 al 6, que dice así: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El Espíritu Santo da vida, hace que los creyentes sean nacidos de nuevo a través de su poder morador. Ahí está. El Espíritu Santo bautiza a los creyentes y eso lo podemos encontrar en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 13. Así que vamos a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 y 13, que dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces el Espíritu Santo bautiza a los creyentes poniéndolos dentro del cuerpo de Cristo al momento de la salvación. Los miembros del cuerpo de Cristo están unidos como solo un cuerpo, o sea, como un solo cuerpo que es llamada la Iglesia, y Jesucristo es la cabeza exaltada. El Espíritu Santo mora en los creyentes y eso lo vemos en Primera de Corintios 6, 19, así que vamos unos capítulos más atrás. Primera de Corintios 6, 19.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Bien, como mencioné hace un rato, el Espíritu Santo vive dentro del cuerpo físico de los creyentes, habitándolos en el momento de la salvación. También el Espíritu Santo es un sello en los creyentes. Esto lo dice en Efesios 1, versículo 13 y 14. Así que vamos a Efesios 1, 13 y 14, que dice así: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. También el versículo 14, que es las arras o arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Leemos que dice que fuimos sellados con el Espíritu, no el Espíritu no nos selló, sino que fuimos sellados con el Espíritu. Somos sellados con el Espíritu Santo. Ser sellados con el Espíritu Santo nos da la seguridad de que pertenecemos a Dios, de que la promesa de salvación es totalmente cierta y de que Dios va a cumplir con su propósito de darnos seguridad hasta el día de la redención. También el Espíritu Santo otorga dones a los creyentes y esto lo vemos en 1 de Corintios 12, 11. Así que volvemos a 1 de Corintios, pero vamos al capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él reparte como quiere los dones espirituales en cada creyente, ¿no? El Espíritu Santo es soberano en este tema de los dones que Él concede. Él otorga dones espirituales a los miembros del cuerpo de Cristo, concediéndoles, por así decirlo, habilidades sobrenaturales. El propósito de los dones espirituales es fortalecer, edificar, alentar y construir el cuerpo de Cristo, y estos dones son dados a los creyentes en el momento de la salvación. Bien, el Espíritu Santo da testimonio de los hijos de Dios, y esto está en Romanos 8:16. Romanos 8:16, que creo que es un versículo que acabamos de leer hace un rato. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Su presencia es una seguridad reconfortante que exclama dentro de nuestro propio espíritu que somos hijos de Dios. También el Espíritu Santo intercede por los creyentes, Romanos 8:26, que es un versículo que leímos también hace un rato, que dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nos encontramos a veces en una situación en la que no sabemos siquiera cómo debemos orar o qué decir en la oración, pero el Espíritu de Dios hace intercesión con gemidos que no se pueden pronunciar. El Espíritu Santo da discernimiento, y esto lo dice en 1 de Juan 2:27, y vamos a 1 de Juan 2:27, que dice así: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Uno de los ministerios del Espíritu Santo es el de enseñarnos. Él es capaz para guiarnos a toda la verdad. Él nos da discernimiento respecto al mal y al engaño. El Espíritu de verdad usa la palabra de Dios para habilitar a los creyentes para mantenerse firmes al discernir entre el bien y el mal, la verdad y las mentiras. El Espíritu Santo santifica a los creyentes. Esto lo dice en 2 de Corintios 3:18. 2 de Corintios 3:18. 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nos aparta para vivir vidas santas, nos lleva a dar muerte a hechos pecaminosos y a cambiarnos a la imagen de Jesucristo. También el Espíritu Santo empodera a los creyentes, y esto queda en 1 de Corintios, capítulo 2, versículos 4 y 5, que dice así, 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder,
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El Espíritu Santo da poder a los creyentes, concediéndoles fuerzas para vivir de una manera que no es posible por la mera habilidad humana, ahí está, y para hablar con demostración del Espíritu y de poder. También el Espíritu Santo produce frutos, Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Acá está, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Más adelante habla de los frutos, pero dice, debemos caminar en el poder del Espíritu y luchar por las cosas del mismo, llevando fruto. Podemos escoger el aprovechar el poder del Espíritu o tristemente podemos elegir el buscar los deseos de la carne. Y para ir finalizando, ya estamos terminando, el Espíritu Santo llena a los creyentes o llena a los creyentes. Efesios 5:18. Este sería como el versículo clave o el versículo que elegí para desarrollar más, que dice así, 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Bueno, como he dicho, este tema quiero desarrollar un poco más a diferencia de los ministerios mencionados anteriormente del Espíritu Santo. Primero que nada, ¿qué significa ser llenos del Espíritu? Bien, por decirlo en una forma sencilla, significa ser controlados por el Espíritu Santo. En el versículo que leímos recién se realiza una comparación entre estar bajo los efectos del alcohol y estar llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, cuando una persona se excede con el alcohol, está controlada por el alcohol y hace o dice cosas que no haría o diría estando sobrio. Bueno, estar llenos o llenos del alcohol significa ser controlado por el alcohol. Esto es simplemente una analogía, una comparación. Ser llenos por el Espíritu es estar controlados por el Espíritu Santo. ¿Y por qué debemos estar controlados o llenos del Espíritu Santo? Primero que nada porque lo dice y lo manda la palabra. Dice ser llenos del Espíritu, no es una opción, es un mandato. También porque un cristiano controlado por el Espíritu no será controlado por la carne. Ser llenos del Espíritu nos da la habilidad de expresar hacia afuera lo que tenemos de Dios adentro. Nos permitirá vivir la vida en el Señor con más plenitud. También es para que su vida siempre esté sobreabundando en nosotros. ¿Y cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Bien, es importante distinguir entre la morada y la llenura del Espíritu. La morada permanentemente del Espíritu no es solo para algunos pocos creyentes, sino para todos. Hace unas cuantas palabras atrás mencioné que el Espíritu Santo es otorgado en el momento de la salvación. Esto es en contraste con la orden de la llenura del Espíritu que encontramos en este versículo 18. Debemos estar totalmente entregados al Espíritu Santo, que Él pueda poseernos por completo y en ese sentido ser llenos de Él. Eso no sucederá si lo entristecemos, como dice Efesios 4:30, que dice no entristezcáis o no contristéis al Espíritu Santo, o apagamos su actividad dentro de nosotros. Cuando permitimos que esto suceda, no experimentaremos la llenura de la obra y del poder del Espíritu Santo en y a través de nosotros. El ser llenos del Espíritu Santo implica darle a Él la libertad para ocupar cada parte de nuestra vida, guiándonos y controlándonos. Luego su poder se puede ejercer a través de nosotros para que lo que hagamos sea un fruto para Dios. La llenura del Espíritu no se aplica solamente a hechos externos, también se aplica a los pensamientos más íntimos y los motivos de nuestros actos. El pecado es lo que nos separa de la llenura del Espíritu Santo y la obediencia a Dios es lo que nos mantiene que estemos llenos del Espíritu. Cuando pecamos, inmediatamente debemos confesarlo a Dios y renovar nuestro compromiso de ser llenos y guiados por el Espíritu Santo. Amados hermanos, espero que se me haya entendido y que les sea de mucha bendición la palabra compartida como lo fue para mi vida. Es un tema muy, pero muy extenso, complejo, así que traté de compartir lo más concreto, por así decirlo. Los animo a buscar y a desear la llenura del Espíritu Santo y a estudiar más sobre sus ministerios. Recordemos que la tercera persona de la Trinidad tiene la misma importancia que la primera y la segunda persona de Dios. Que el Señor los bendiga grandemente y un abrazo con mucho cariño. Espíritu de Dios, llena mi vida.
ser.